Colegas, buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, licenciado, se le escucha. Buenas noches, sí, se le escucha. Hola, ¿me escuchan? Buenas noches, licencia, si se escucha. Ya, muy bien. Bueno, quizá no tengan sus audios habilitados, pero bueno, buenas noches, una vez más, bienvenidos. Haciendo un poquito de retroalimentación de la anterior clase donde habíamos quedado en una pausa en las diapositivas, ¿no? Entonces, vamos a continuar con la exposición. También recordarles que ya está en la plataforma la grabación de la anterior clase, también la diapositiva esta que ya está. Hoy voy a subir la diapositiva de hoy, que vamos a ver después de esta diapositiva también. Y también voy a subir las actividades para que ustedes puedan realizar como habíamos quedado hasta el domingo 23:59, ¿no? De cada semana va a terminar nuestras unidades, ¿no? También habíamos llenado una lista en la hoja de cálculo del Google, ¿ya? Una herramienta que nos sirve para poder hacer seguimiento y también ver asistencia y tal vez alguna actividad, ¿no? Entonces ahí también he podido ver la especialidad que cada uno tiene, la profesión que cada uno tiene y en base a eso también vamos a ir trabajando como les había indicado, ¿no? Bien, entonces vamos a continuar, por favor. Si alguien tiene alguna duda, tal vez alguna consulta respecto a la anterior clase, lo puede hacer ahora o pasamos con la exposición. Tienen la palabra para poder hablar, pueden levantar la mano para que se les pueda ceder la palabra. ¿Nadie? Buenas noches, licenciada, ¿me escucha? ¿Me escucha, licenciada? ¿Me pueden oír? Porque yo no los escucho. Sí, licencia. Ahora sí la escucho. Perdón. ¿Me escucha, licenciada? Sí, lo escucho ahora sí. Adelante. No, la anterior clase, licenciada, para el formulario, me pedí aprobación y he pedido la solicitud de aprobación. Esta no me ha aprobado. Ya, aprobación ¿para dónde? ¿Para la plataforma? Ahora no, para el formulario de... Ah, ya, de la hoja de cálculo que hemos seguido la anterior semana. Ah, ya. Bueno, está en opción abierta, tal vez también ahora lo pueden intentar, está en el grupo de WhatsApp el link, pueden intentar también adicionarse ahí, si no, a ver, en este momento lo voy a revisar, permítanme un segundito, por favor. Por lo que veo, han podido adicionarse también los demás. No veo. ¿Cuál es su nombre, Inge? Paul era, ¿no? Paul, ¿cuál es su apellido? Sí, licenciada. A ver, aquí vamos a anotar. Paul, su segundo nombre, su apellido, ¿me indica, por favor? Paul Germán Chacón Domínguez, licenciada. Germán Chacón
Domínguez. Con ese, ¿no? ¿Cuál es tu profesión? Con Z. Ya. Ingeniero mecánico. Ya. ¿Su celular? 712-85-975. Ya. Muy bien. ¿Su correo? PG Chacunde D de dedo Ya. @gmail.com. Gmail, ¿no? Sí, licenciada, correcto. Ya. Ahora sí. Ya está. Muy agradecido. ¿Hay alguien más que no Muchas se ha gracias. podido registrar para volver a compartir el link? Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo soy nuevo, ¿no? Recientemente en mi primera clase. Ya. Voy a volver a compartir para que todos podamos acceder. Ya. Lo voy a poner al grupo de WhatsApp. Ok. Ya está. Pueden añadirse ahí mientras vamos avanzando la clase. También voy a poner poner en el chat. Ya, ahí también pueden realizar el registro. Esto es con el fin de conocerlos para saber de qué profesión son y bueno, ir también interactuando entre nosotros para realizar trabajos colaborativos. Vamos a hacer también alguna presentación grupal, ¿no? Vamos a trabajar también en equipo, entonces para eso nos va a servir bastante esta lista, ¿ya? Bien, entonces vamos a continuar. Los que no han podido, por favor, pueden llenar mientras vayamos avanzando. ¿Ya? Si alguien tiene algún problema, me indica para que podamos añadirle. Bien, entonces como habíamos quedado en la anterior clase, ¿no? Las referencias y demás en el tema de la presentación de las actividades, para los que son nuevos, hacerles recuerdo de que todas las actividades se tienen que presentar hasta el domingo 23:59, ¿ya? La unidad 1 hasta el 23:59 de este domingo, que sería, estaríamos hablando del, ¿qué fecha estamos el domingo? 9 de noviembre hasta las 23:59, ¿ya? La unidad 2 hasta el 16 de noviembre, que es domingo, ¿no? La unidad 3 hasta el 23 y la unidad 4 hasta el 30, ¿no? Entonces, por favor, los que tengan dudas, los que recién están ingresando, no, si tal vez no tienen todavía el usuario y la contraseña de la plataforma, la coordinadora indica que lo va a hacer en el transcurso de, bueno, tenía que hacerlo ya, ¿no? Ayer, anteayer, y si todavía no, entonces lo va a hacer hoy, mañana, ya lo van a tener, ¿no? Las actividades lo voy a subir a partir de esta noche, hasta mañana en la noche ya va a estar la tarea, va a estar el foro y la evaluación ya va a estar en la plataforma, ¿ya? También las grabaciones de las clases van a estar en la plataforma, cosa de que ustedes tengan ese tiempo, ¿no? Desde mañana en la noche a más tardar, ¿ya? Hasta el domingo en la noche para resolver sus actividades. No van a ser tareas muy pesadas, que tengan mucho investigación, sino va a ser más de aprendizaje, ¿no? De las diapositivas, de lo que vayamos comentando, de lo que se vaya debatiendo, de la participación de cada uno de ustedes también, ¿no? Se había mostrado también en la anterior clase lo que es el plan de trabajo y ahí está la evaluación, la forma de evaluación que vamos a tener, ¿no? Y eso también está en la plataforma. Si ustedes ingresan en la primera parte de la plataforma, van a poder ver la forma de evaluación que se va a tener, ¿no? Ya habíamos quedado, los foros son 5 puntos, y las tareas son 10 puntos y la evaluación es 5 puntos, ¿no? Son 20 puntos por semana lo que se va a evaluar y van a tener al final del módulo
una actividad que va a ser por 20, ¿no? Entonces, esta actividad va a ser una actividad que vamos a poder desarrollar, ya sea un documento curricular, un planteamiento curricular, que les había indicado también que va a servir, si ustedes lo deciden, va a servir también para que sea tema de monografía, ¿no? Para el último módulo, ¿no? Ya ustedes lo van a ver, pero esa parte no es obligatorio, ¿no? Que se tenga que tomar como tema de monografía, pero en algunos casos sí les ha servido para tema de monografía, ¿no? Eso les comento por experiencia. Ya, entonces, bien, vamos a dar continuidad. Si no hay ninguna duda más de algún colega que haya ingresado recién, tal vez, y si hay dudas, me escriben al interno o al grupo para que se les pueda aclarar, ¿no? Entonces, la anterior clase nos habíamos quedado en la presentación, ¿no? En la mitad de la presentación se podría decir, ¿ya? Entonces, en este sentido vamos a ver lo que es competencia, ¿no? Ah, al tratar el tema de lo que es educación basada en el modelo académico de competencias, se tiene que hacer el estudio de varios conceptos básicos, ¿no? Y para ello, en este primer módulo se va a enfocar bastante el tema de los conceptos básicos, la conceptualización, y se tiene que tomar en cuenta, ¿no? En, en la experiencia que cada uno ya contempla en los años, en el transcurso de su de su profesión, de la de su profesión, ya los conceptos los encuentran de manera empírica, ¿no? También de manera... Sí, dígame. No se les queda claro, se da mejor los compañeros pueden afirmar. ¿Pueden confirmar el resto, por favor? Sí, no se me escucha, licenciada. ¿Ahora sí? Ahora sí se me escucha. Sí, sí, ahora sí se escucha. Creo Ya. que estaba un poco alejado de su micrófono. No, estaba en bajo, mi micrófono estaba en 70, lo he subido al 90. Ya, gracias por la confirmación. Entonces, como les decía, ¿no? Estas conceptualizaciones que tenemos, que conocemos bastantes, porque como somos docentes, son docentes, ustedes conocen la conceptualización, ¿no? Sin embargo, enfatizar esto en el ámbito de lo que es educación por competencias tiene bastante relevancia, ¿no? Al introducir los mismos conceptos que se conocen ya tal vez desde la universidad, inclusive desde el colegio, o tal vez de manera genérica, ¿no? Relacionado a nuestras áreas, estos conceptos nos van a ayudar a poder complementar y poder armar al final del diplomado un trabajo que pueda desempeñar y pueda aplicar para una implementación de educación basada en competencias, ¿no? El objetivo es ese, ¿no? De este diplomado, que puedan al final ustedes desarrollar una currícula, un trabajo, una monografía que pueda estar implementado, ¿no? Con lo que es educación basada en competencias, ¿no? Y para ello es que en este módulo se va a ir desarrollando lo que es los fundamentos, ¿no? Los fundamentos de lo que es educación basada en competencias, ¿no? Entonces, como vemos en la diapositiva, tenemos, ¿no? Que nos dice competencias, saber hacer, actuar en un contexto, ¿no? ¿Qué requiere para poder hacer esta competencia? ¿No? Nos indica que se requiere conocimientos, ¿no? ¿Cuáles de estos conocimientos? Los conocimientos teóricos, prácticos, ¿no? También requiere compromiso, cooperación y cumplimiento, ¿no? Esta competencia de saber hacer, saber actuar en un contexto es bastante delimitado, ¿no? No todos podemos actuar de la misma manera frente a una actividad o frente a una situación que se presente, ¿no? Dice, disculpe que le interrumpa, Dígame. eh, un rato se te escucha fuerte y luego creo que se baja, no sé qué pasa, pero se baja, aumenta, se baja el volumen. Hagamos una cosa, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir, ¿ya? Por favor, no sé qué está pasando. Está bien, listo. Un segundito, por favor.
Ahora sí me logran escuchar. A ver, voy a entrar desde... Voy a entrar desde mi celular porque creo que mi computador está fallando el auricular. Un ratito, por favor. ¿Me escuchan? Ya, entonces vamos a continuar. Por favor, sus audios. Ya, ahora sí creo que... Ya, ya. Bien, Bien. entonces, Entonces, como les indicaba, ¿no? Vamos a enfatizar bastante los ¿ya? conceptos, ¿ya? Por favor, Por favor, me van a me van a interrumpir interrumpir si si no no se se vuelve a vuelve a escuchar. escuchar. Lo Lo estoy estoy habilitando habilitando desde mi desde mi celular celular para que para se que se escuche y escuche y compartiendo compartiendo desde desde mi mi computadora. computadora. Bien, Bien. como Como les les indicaba, indicaba, ¿no? ¿no? La La relevancia relevancia en en todas las todas las áreas de áreas las de las competencias, ¿no? competencias, ¿no? Vamos a Vamos a ver, ver, por por ejemplo, cuando se ha ejemplo, mencionado las competencias que hemos visto en la anterior clase, ¿no? Se ¿no? había Se había indicado que indicado tiene que la tiene la importancia importancia enfocada en lo enfocada que en es lo que es educación educación basada a competencias, ¿no? competencias, ¿no? Y esta Y esta importancia importancia adopta adopta desde el desde el inicio, ¿no? O inicio, sea, ¿no? O sea, también también se se había había mencionado mencionado que no se que no puede se puede dejar de dejar de lado lo lado que ha lo que sido ha el sido el aprendizaje tradicional, ¿no? ¿no? Este Este aprendizaje aprendizaje tradicional tradicional es es bastante importante importante considerar porque porque es es la la base, base, ¿no? ¿no? No ¿Cómo se puede desechar lo que desechar es lo el que es el aprendizaje aprendizaje tradicionalista tradicionalista con lo que con lo que ahora se va ahora a se ver va a ver lo lo que que es es la la educación educación basada basada en en competencias, competencias, ¿no? ¿no? Esta Esta relevancia relevancia en en todas todas las las áreas áreas que que indica indica en en la la diapositiva, diapositiva, ¿no? Las ¿no? Las competencias son competencias son cruciales, nos cruciales, indica, nos ¿no? indica, Para ¿no? la Para la resolución de resolución de problemas, problemas, para para la la innovación innovación y y la la aplicación aplicación de de las las prácticas prácticas del del conocimiento teórico, teórico, ¿no? ¿no? El El objetivo objetivo principal de la principal de la educación basada educación en basada en competencia competencia es es precisamente precisamente estas ¿no? palabras, La ¿no? La innovación, la innovación, la aplicación aplicación práctica de los práctica de los conocimientos conocimientos teóricos, teóricos, pero pero basado en basado en competencias, competencias, o sea, personalizado, personalizado, ¿no? ¿no? Por Por áreas, áreas, ¿no? ¿no? Entonces se Entonces tiene se que tiene que considerar considerar estos estos aspectos, ¿no? aspectos, ¿no? Considerando lo que Considerando es lo el que es el trabajo en trabajo en equipo, equipo, ¿no? Se ¿no? tiene Se que tiene ver que ver el el resultado que se va resultado a que se va a obtener a obtener a través de una través de una implementación de implementación de algún algún tema, tema, ¿no? ¿no? En En conjunto, conjunto, puede ser puede este ser tema este tema práctico o práctico puede o ser puede ser teórico, teórico, ¿no? ¿no? El El trabajo en trabajo en equipo equipo se se debe debe desarrollar, desarrollar así como lo así como indica, lo ¿no? El indica, ¿no? El trabajo en trabajo en equipo, equipo, cualquier cualquier tema, ¿no? tema, ¿no? Se Se había había considerado y considerado había y había comentarios de comentarios de algunos algunos colegas en colegas en anteriores anteriores cursos donde cursos donde indicaban, ¿no? indicaban, ¿no? A veces A la veces la parte parte teórica no se teórica no puede se puede realizar realizar una una actividad en actividad en equipo, ¿no? equipo, En ¿no? En algunas algunas áreas, áreas, ¿no? o a O veces a el veces el factor factor tiempo es tiempo lo es que lo que limita limita también también a los poder estudiantes poder realizar realizar trabajos en trabajos en equipo y equipo y solamente solamente trabaja trabaja una una reducida reducida cantidad de cantidad de participantes, ¿no? participantes, ¿no? Eso Eso en en parte parte es es verdad, verdad, ¿no? ¿no? Pero, ¿qué Pero, nos ¿qué nos indica indica
¿Qué nos uno de los conceptos y los fundamentos de de la educación basada en competencias es poder cesar esta brecha, ¿no? De que el trabajo en equipo pueda ser participativa entre todos, inclusive entre los docentes y estudiantes, ¿no? Colaborativa entre colegas también, ¿no? Ya habíamos mencionado esa parte la clase anterior, ¿no? El pensamiento crítico, ¿no? El pensamiento crítico de cada uno de los participantes, relevante y referente a una actividad que se vaya desarrollando, debe ser adoptada de la mejor manera posible, ¿no? Y poder sacar un resultado, ¿no? Una resolución de problemas de acuerdo al criterio que cada uno haya vertido, ¿no? La resolución de problemas complejos, ¿no? También es relevante esto en la educación basada en competencias, ya que esta resolución de problemas va a ayudarnos a encontrar lo que se está buscando, ¿no? En esta ocasión y en este sentido, lo que se está buscando es poder enseñar una educación basada en competencia. Entonces, obviamente vamos a atravesar con varios problemas, varios factores que van a intervenir, que quizá en algún momento nos va a hacer decir, no estoy pudiendo llegar a esta etapa de poder enseñar por competencias, ¿no? Tal vez cada uno va a analizar y va a indicar, ¿no? Esa situación donde tal vez se va a sentir frustrado inclusive, ¿no? Tal vez lo va a sentir como si fuera mucha actividad, porque prácticamente nos dice educación basada en competencia en que debemos enfocarnos inclusive en cada estudiante, en el pensamiento de cada estudiante, en la actitud de cada estudiante, ¿no? Pero al final vamos a ver que también se puede globalizar y también se puede diferenciar esta enseñanza midiéndolos a ellos y para poder evaluarlos también, ¿no? Entonces son términos relevantes, ¿no? Que hacen que tenga mucha importancia en esto de la aplicación de la educación basada en competencias. Bien, vamos a hablar de la formación superior basada en competencias, ¿no? ¿Qué nos indica la educación basada en competencias? Nos indica que, nos dice, ¿no? El aprendizaje está basado en resultados, ¿no? Lo que los estudiantes pueden hacer, así como aquellos que saben, ¿no? Entonces, la formación superior basada en competencias se diferencia también de esa manera, ¿no? La educación basada en competencias está basado en los resultados, ¿no? Que se vaya a obtener a través del aprendizaje, ¿no? Que se le vaya a inculcar, ¿no? Este puede ser de manera teórica, también práctica, mixta, ¿no? Los resultados están basados en estándares y eso vamos a ver más adelante también, ¿no? La evaluación está basada en la ratificación que se han obtenido de los resultados, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la evaluación tradicionalista, lo que la mayoría realiza no es una evaluación donde puede ser general las preguntas para todos o también puede ser diferenciada. Cada uno ve su método, cada uno ve también la forma en la que realiza la evaluación, ¿no? Si son materias prácticas, también existe la evaluación práctica, ¿no? Y la educación basada en competencias no está alejada de este tipo de evaluación, ¿no? También está contemplando la evaluación práctica teórica, ¿no? Cómo se ha ido desarrollando hasta la enseñanza de hoy, ¿no? Entonces, como se indica acá, ¿no? Está basada en la ratificación, nos dicen, ¿no? Que se han obtenido de los resultados, ¿no? Que cada estudiante va a tener después de haber hecho un avance, ¿no? Haber culminado un módulo, una materia, una carrera y demás, ¿no? Bien, aquí vamos a tener el desarrollo de las competencias, ¿no? Vamos a ver el desarrollo de las competencias, ¿no? Se tiene las siguientes, nos indica, ¿no? Como primero tenemos el aprendizaje el aprendizaje permanente y significativo, ¿no? Como dos tenemos el manejo de la información, ¿no? Como tres tenemos los valores para la convivencia. Cuatro, la vida en la sociedad. Este término, este último punto 4, la vida en la sociedad, que tal vez para muchos de nosotros pareciera que no viene tal vez relacionado con la temática de nuestras materias, la educación basada en competencias relaciona bastante, ¿no?
la vida en la sociedad, como habíamos hablado en la anterior clase, indica, ¿no? Que el perfil del estudiante cuando ya se está saliendo de la carrera, haya culminado, haya hecho una conclusión de la carrera, este pueda ser capaz, pueda ser hábil, pueda ser líder y también pueda ser una persona humana, ¿no? Entonces, ahí es donde se quiere apuntar con esto de la educación por competencia. En muchos casos, ahora, antes, ¿no? Siempre se han enfocado en solamente transmitir el conocimiento práctico, teórico del área, ¿no? Sin embargo, ¿qué nos dice los fundamentos de la educación por competencia? Que también debemos atacar esta parte, ¿no? El comportamiento del estudiante dentro de su profesión, ¿no? El cómo la universidad, el cómo cada docente vamos a ir formando a los estudiantes para que no simplemente sea un conocedor de conocimientos, ¿no? Sino que tenga estos 4 principales desarrollos de competencia, ¿no? Bien, Bien, ¿qué también nos dice el Fundamentos de Educación por Competencia? ¿No? Nos indica que un docente actual debería, ¿no? Debería pensar, nos dice, ¿no? Y aquí hay algunas sugerencias que las he puesto, ¿no? A ver, aquí también vamos a ver cuál tal vez, quizá yo lo he obviado y ustedes podrían incorporar también, ¿no? En esta diapositiva, ¿no? En algunas preguntas, por ejemplo, ¿no? Que nos dice, un docente actual debería pensar, nos dice, ¿no? ¿Dónde enseñó? ¿No? Como punto 1, que es un parámetro que he puesto, ¿no? Para que nos podamos preguntar cada uno de nosotros. 2, ¿qué enseñó? ¿No? 3, ¿cómo enseñó? ¿No? 4, ¿con qué enseñó? 5, ¿cómo evaluó? 6, ¿a cuántos enseñó? ¿No? Si ustedes leen las preguntas y nos hacemos un análisis profundo en cada uno de nosotros, en sus materias específicas, ¿no? ¿Dónde enseño? Estoy segura que alguien va a decir dónde enseño, tal vez en tal carrera, todo eso, ¿no? ¿Qué enseño? ¿No? ¿Qué estoy enseñando realmente? Estoy enseñando, estoy transmitiendo el conocimiento que he adquirido, es lo que me piden, es lo que estoy cumpliendo la malla curricular, o estoy enseñando lo que debería enseñar o lo que en la actualidad se debe enseñar, porque recordemos, colegas, que nuestras mallas curriculares no van actualizándose como la tecnología, por ejemplo. ¿No? Día a día va cambiando la tecnología y así en otras materias, en otras carreras, también van actualizándose inclusive algunas normas, ¿no? Algunas herramientas, ¿no? Entonces, hoy en día, por ejemplo, se está utilizando bastante lo que es la tecnología, ¿no? Y más en el área de ingeniería, donde las herramientas van actualizándose, cada vez son más más robotizados, son más automáticos, ¿no? Que ya no es necesario tanto la manipulación física, ¿no? Entonces, todo eso hace que esto cambie, ¿no? Entonces, si estamos cumpliendo la malla curricular que nos han indicado que debemos cumplir, porque es una obligación cumplir la malla curricular, pero también, ¿qué más estoy añadiendo como docente? ¿No? Y la última pregunta dice, ¿no? ¿Seguimos siendo motivados a ser docentes? ¿Será que una de estas o todas estas preguntas hacen que yo esté siendo motivado a ser docente? ¿No? El cómo estoy enseñando, qué estrategias estoy utilizando, cuáles son las dinámicas, las didácticas que estoy utilizando actualmente, ¿no? Sí, es importante considerar estos aspectos o simplemente agarro el material que tengo que agarrar, lo llevo, lo presento y ya, ¿no? Entonces ahí cada uno nos vamos a poner a analizar cuál es la forma de enseñanza que estoy realizando, cómo estoy enseñando, ¿no? ¿Con qué enseño? ¿Cuáles son las habilidades que estoy utilizando para enseñar? ¿Cuál es la metodología? ¿Qué herramientas estoy utilizando para enseñar? ¿No? ¿Con qué enseño? ¿No? ¿Cómo evalúo?
si hago una evaluación tradicionalista o tal vez estoy haciendo una evaluación más actualizada, tal vez participativa, tal vez grupal, tal vez estoy haciendo debates, tal vez estoy haciendo foros, ¿no? Entonces, ¿cómo estoy evaluando, ¿no? Y si no se ha considerado estos aspectos, entonces ahora lo tenemos que empezar a considerar, ¿no? ¿A cuántos enseños? Es un punto muy importante y muy transversal en todas las áreas, ¿no? Hay muchos colegas que se dedican en primeros años a enseñar primeros años. Es muy pesado, muy cansador para los colegas, ¿no? Porque son bastantes los que cursan primeros años. Y no así como en tercero, cuarto año, siempre hay la tendencia de abandonar, ¿no? También eso vamos a analizar, ¿no? ¿Por qué el estudiante abandona la materia o por qué abandona la carrera? ¿Cuál será la situación, ¿no? Emocional, tal vez crítica del estudiante, tal vez es, tiene que ver mucho con la distancia, tal vez es económico, ¿no? Todo ese punto se va a ir analizando, pero ahora estamos viendo estas seis Una preguntas. pregunta. No me gusta, no me gusta tu mamá. O de tu hermano. A ver, voy a tratar de silenciar. ¿No? Ahora sí. Bien, a ver, entonces la pregunta va para todos ustedes. ¿Habría alguna pregunta más que vamos a adicionar a esta? Pero antes me gustaría que alguien me indique y responda a estas preguntas. Por favor, 5 participantes. Pueden levantar la mano. Voy a ir anotando a los que participan. Si no levantan la mano, voy a llamar por nombre. Nadie va a levantar la mano. Un colega que se anime, por favor, a ser el primero. Solo me tiene que indicar dónde enseño. ¿Qué enseño? ¿Cómo enseño? ¿No? Paul, adelante, por favor. Bueno, una vez más, buenas noches, colega licenciada. Bueno, ¿dónde enseño? Enseño en la universidad, en un aula. ¿Qué enseño? Enseño la materia de física 1. ¿Cómo enseño? Me gusta utilizar en función a las unidades métodos reflexivos. ¿Con qué enseño? Con ejemplos de la vida real. ¿Cómo evalúo, no? Me gusta evaluar en una evaluación integral, ¿no? En todos los aspectos que se pueda, habilidades que se pueda desarrollar. ¿A cuántos enseño? Uf, mi curso está entre 20 personas. ¿Ya? ¿Y tiene alguna pregunta, tal vez que aquí no se haya puesto, que pueda usted adicionar? Sí, ¿cómo motivo a mis estudiantes para que permanezcan la atención en el aula? Muy bien. Permanezcan, ¿no? Ese es un punto muy importante, ¿no? El que el colega ha mencionado. ¿Cómo motivo a los estudiantes para que permanezcan, ¿no? Vamos a ir analizando. Muchas gracias, Paul. Permanezca su atención en el aula, ¿no? Gracias a usted, licenciada. Ya. Muy bien. ¿Alguien más levantó la mano? Buenas noches. Buenas noches. Iván, ¿no? Sí, Iván Candel. Muy bien. Bueno, Adelante, mis por favor. respuestas son muy similares a las del compañero, ¿no? ¿Dónde enseño? En la universidad. ¿Qué enseño? Bueno, lo que más enseño es matemáticas. ¿Cómo enseño? Trato de interactuar con los estudiantes, o sea, trato de hacer una interacción individual, ¿no? ¿Con qué enseño? Bueno, en matemáticas es únicamente hacer los ejercicios en pizarrón, ¿no? Diría marcadores y pizarrón. ¿Cómo evalúo? Bueno, de la misma manera con ejercicios y demás.
¿A cuántos enseño? A alrededor de 50 estudiantes. Y una pregunta extra eh, que yo me hago es, ¿cómo Perdón, le el escuché compañero decía cortar. sobre motivación, motivar al grupo, ¿no? Sin embargo, hay muchos jovencitos. Ya, le decía, mi pregunta extra sería, ¿cómo interactuar más individualmente con los estudiantes, ¿no? Obviamente no hay tiempo, pero también se ve a los estudiantes que algunos están solitarios, no sé, que tal vez están entendiendo, no, uno no sabe, ¿no? Pero quisiera darme más tiempo para individualizar la enseñanza, ¿no? Para entender cómo están entendiendo cada uno, licenciado. Muy Muy bien. bien. ¿Cómo ¿Cómo interactuar con interactuar los con los estudiantes estudiantes solitarios? solitarios? Así es, así es. Muy bien. Muy bien, También es un también es punto un muy punto muy importante, ¿no? importante, Que ¿no? Que pareciera que no pareciera es que no es importante, importante, pero pero si nos si damos nos damos cuenta en el cuenta en el aula, aula, no la no la mayoría, mayoría, ¿no? ¿no? Tal vez Tal un vez un porcentaje porcentaje muy muy poco, pero poco, es pero así, es ¿no? así, ¿no? Llega, Llega, se se sienta sienta atrás, atrás, pasa pasa clases, como clases, como diciendo que me diciendo que me vea, vea, y y después después desaparece, desaparece, ¿no? ¿no? O O viene a bien algunas algunas clases, o clases, solo o se solo se aparece aparece en el en el examen, examen, o es o el es el clásico clásico estudiante que te estudiante que te pide pide oportunidades, oportunidades, ¿no? ¿no? Entonces uno no Entonces uno no sabe, ¿no? sabe, ¿no? ¿Qué es lo que ¿Qué está es lo que está pasando? pasando? Obviamente Obviamente no vamos a no hacer el vamos a hacer el trabajo de trabajo de psicólogos de psicólogos de ellos, ¿no? ellos, ¿no? Pero sí es Pero sí es importante importante analizar analizar por qué, por qué, y no solamente en una materia, es en toda la universidad, no solamente en nuestra universidad. Esto ocurre a nivel nacional, mundial inclusive, ¿no? ¿no? Gracias, Gracias, Ivanes, ¿no? Vanes, ¿no? Iván Ladislao. Adelante, Adelante, Pablo. Pablo. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, las respuestas en realidad son muy similares, ¿no? Tal vez algo que añadir, bueno, yo enseño química, sería la variante tal vez con los colegas. Y algo importante que veo yo conveniente agregar es la aplicación de lo que tiene esto para su vida profesional, de lo que uno dicta, ¿no? Por más que es una ciencia exacta en unos primeros semestres que se dicta, por ejemplo, en la ingeniería, pues se tiene que llegar también a tener un campo aplicativo. Para esto, para que el estudiante no, o bueno, entienda en realidad que lo que está aprendiendo tiene aplicación, que sirve, ¿no? Porque a veces solo ven números, ven ecuaciones, entonces es poner tal vez ejemplos de la vida cotidiana o de alguna ya aplicación en alguna empresa es importante, creo yo. Muy Muy bien, bien. muy Muy bien. bien, Igual, ¿no? Es igual, ¿no? muy Es muy importante este importante este punto, punto, ¿no? ¿no? Y por Y eso es por eso es importante importante también también siempre siempre hacer hacer las las actividades y actividades y las las clases clases de de participación, ¿no? participación, Porque ¿no? a uno Porque se a le uno se puede le puede ir, ir, miren la miren la diferencia, ¿no? diferencia, ¿no? Por Por ejemplo, ejemplo, uno era uno era matemático, el otro era matemático, físico, el otro es el otro es químico, ¿no? químico, La ¿no? La perspectiva que perspectiva se que se tiene tiene de de manera manera general, general, las las preguntas son preguntas son genéricas, ¿no? genéricas, ¿no? Donde Donde enseño, quizá enseño, la quizá la mayoría enseña mayoría en enseña en la la universidad, universidad, ¿no? ¿no? Que Que enseño enseño su su materia, materia, ¿no? ¿no? Y Y obviamente, obviamente, como he como he podido ver en podido las ver en las listas, listas, hay hay diferentes diferentes profesiones, profesiones, ¿no? ¿no? ¿Cómo Cómo enseño? enseño, quizá Se ahí se podría podría generalizar, ¿no? generalizar, ¿no? Y algo Y que algo nos que tiene nos tal tiene vez tal vez limitados limitados es es precisamente la precisamente la malla, ¿no? malla, Que ¿no? nos Que nos dice, ¿no? dice, ¿no? Hasta Que dónde hasta dónde tenemos que tenemos que llegar, llegar, ¿no? ¿no? Pero Pero también hay también hay la la inquietud de inquietud cada de cada docente, ¿no? docente, ¿no? Yo veo, ¿no? Ahora en Ahora en esto, esto, donde donde ustedes me ustedes me indican, ¿no? indican, ¿no? Las Las preguntas preguntas adicionales que se adicionales que se deberían deberían poner. poner. ¿Para qué? ¿Para Para qué? que los Para que los estudiantes estudiantes puedan puedan sentirse sentirse motivados, motivados, puedan puedan estar estar más más atentos, atentos, que que no no sean muy sean muy solitarios, ¿no? solitarios, ¿no? Y Y bueno, bueno, lo el que el último último colega dijo, colega ¿no? dijo, ¿no? La La aplicación aplicación de de las las materias materias troncales que troncales que llevan llevan en en su su futuro futuro campo campo laboral, laboral, ¿no? ¿no? Es Es verdad verdad eso, eso, ¿no? ¿no? Se ve Se ve números, se números, ve tal vez tal vez ejemplos, ¿no? ejemplos, Pero ¿no? no Pero se no ve, se ve, quizá quizá ni ni nosotros nosotros mismos, ¿no? mismos, ¿no? Hemos tal Hemos vez tal vez aplicado aplicado esta estas parte, estas materias materias troncales como troncales como cálculo, cálculo, matemática, tal vez en matemática, tal nuestro vez en diario nuestro vivir, diario vivir, en nuestras en nuestras profesiones, profesiones, quizá, quizá, ¿no? ¿no? Sin Sin embargo, tiene embargo, una tiene una importancia importancia relevante, ¿no? relevante, ¿no? Quizá para el Quizá para el conocimiento, conocimiento, quizá quizá para para razonamiento razonamiento del del cerebro, ¿no? cerebro,
¿no? Para poder tal vez tener más. Y eso vamos a analizar también más adelante. ¿En qué momentos, en qué lugares se aplican estas clases, ¿no? Que se llevan en materias troncales, sobre todo, ¿no? En primeros años, ¿no? Olvidé preguntar, ¿cuántos estudiantes enseña Pablo? Bueno, alrededor de 20 estudiantes. Ya, también 20. Muy bien. Gracias. Gracias. ¿Alguien ¿Alguien más? más? Puede bajar la mano, Pablo. A ver, alguien que esté trabajando en el área rural, alguien de agronomía. Ayer había alguien de agronomía. Ayer, perdón, anteayer. No hay nadie. ¿Está Nancy? Nancy, ¿está? Sí, profesora, estoy en clase. Muy bien. Nancy, ¿nos puedes responder las preguntas de la pantalla? Ya. A ver, estoy desde mi celular. Voy a acercar a ver. ¿Dónde enseño? Bueno, yo dicto en la UPEA, en la carrera de agronomía, la materia de recursos fitogenéticos. Muy bien. Dos, que enseño, bueno, todo lo que comprende, ¿no? El área de recursos fitogenéticos. Cómo enseño la clase teórica, pero complementaria con práctica, ¿no? O sea, dicto 4 horas, 2 horas teórico y 2 horas práctica. Y también de forma complementaria los fines de semana se hace prácticas igual, ¿no? Los días sábados, complementando también, ¿no? Realizar justo lo que se enseña en teoría y a plasmarlo en campo, ¿no? O generar información de campo, porque más como es fitogenéticos más con plantas, entonces se establece ensayos y ahí se hacen las caracterizaciones, las evaluaciones, todo, ¿no? De las plantas. ¿Con qué enseño? Lo que es para teórico es data, ¿no? Data, laptop. Y también a través de complementario realizo mostrando algunos videos referentes al tema, ¿no? Luego, también prácticas, aparte de campo, se hace de forma complementaria en laboratorios, ¿no? Todo lo que corresponde a cada tema que se va desarrollando. ¿Cómo evalúo cada clase? Se enseña un tema determinado y en la siguiente clase de ese tema hago un control de lectura para ver todo lo que han asimilado, ¿no? Y también las evaluaciones se realiza el primer, segundo y examen final, ¿no? ¿Cómo, a cuántos enseño? Recursos fitogenéticos, creo que eso simplemente se dicta en la UPEA, ¿no? Porque en San Simón, por ejemplo, no dictan esa materia, entiendo que tampoco en la UNSA. Entonces es de semi-especialidad vegetal, no hay muchos estudiantes, debe ser como 13 o 15 máximo que se tiene en la materia, ¿no? Porque la mayoría cursan generalista. Entonces esto es una semi-especialidad. Entonces tengo esa cantidad de estudiantes, pero pienso en los estudiantes. Creo que Ya. esas son las preguntas, ¿no? ¿Y tiene alguna pregunta para añadir que tal vez no se haya considerado? Mm,
Creo que no. Ya, muy bien, Nancy. Entonces, bueno, hemos escuchado, ¿no? A ver, ahora la pregunta va para todos. Lo que Nancy acaba de explicar, ¿todos conocíamos su procedimiento? ¿No? Cada uno vayamos respondiéndonos también, ¿no? Dentro de nosotros es diferente, ¿no? La actividad que ella va realizando a la de los demás, ¿no? También es diferente la situación y el entorno donde ella trabaja, ¿no? Lo mismo pasa con los que han respondido, ¿no? Los otros colegas que han respondido, la situación, el entorno es muy diferente, ¿no? Entonces, ahí podemos analizar, ¿no? Cada uno de nosotros cuál y cuán importante es poder conocer, ¿no? Conocer de fondo las actividades que se van realizando y que van desarrollando cada uno de nosotros, ¿no? Y por eso es importante, ¿no? Dentro de lo que es educación basada en competencias, nos indica, ¿no? El trabajo colaborativo va a hacer que nos abra puertas para que podamos trabajar en equipo, ¿no? Es fundamental poder abrir este espacio de trabajo y en el trabajo colaborativo participan docentes de todas las áreas, ¿no? Entonces ahí es muy importante considerar este aspecto. Bien, muchas gracias a los que han participado, están registrados para considerar su participación. Vamos a continuar. Bien, Bien, aquí vamos a hablar un poco de lo que es historia y evolución de la educación por competencia, ¿no? Que nos indican que ha tenido orígenes, ¿no? y primeras influencias en el siglo XX, ¿no? Obviamente en nuestro país recién, ni tan reciente, ¿no? Ya se está implementando, ya se ha actualizado en bastantes universidades, ya se ha tomado en cuenta, ¿no? Este aspecto de enseñar basado en competencias, ¿no? Sin embargo, tiene un origen en el siglo XX, ¿no? Bueno, vamos a ir analizando también un poco, ¿no? Cada uno de estos puntos. En el punto 2 está el desarrollo de la educación por competencias, que va en la década de los 1960 a los 1980, ¿no? En el 3, la consolidación y expansión, ¿no? Que está en la década de los 1990 en adelante, ¿no? La educación por competencia en el siglo XXI. Entonces, desafíos y oportunidades. En las siguientes diapositivas vamos a ver el desglose de cada uno de los puntos, ¿ya? Donde nos indica, ¿no? Cuál ha sido los orígenes, dónde ha sido, inclusive nos indica, ¿no? La educación tradicional versus competencias, ¿no? Y nos indica también, ¿no? Históricamente cuál ha sido, ¿no? Cómo ha sido centrada la acumulación de conocimientos, habilidades, ¿no? Muchos tradicionalmente teníamos acumulados muchos textos, ¿no? Que eran la base, ¿no? Muchos se quemaban las pestañas para poder leer estos textos, ¿no? Y en base a eso se ha obtenido conocimientos que realmente han impactado también en la enseñanza, ¿no? Es por eso que la educación tradicionalista no se debe dejar de lado, ¿no? Con la educación basada en competencias no se quiere realizar, no se trata de desmerecer la educación tradicionalista. Se dice que la educación tradicionalista es la base. Es importante tener esta base para poder llegar a lo que es educación basada en competencias, ¿no? Entonces las sociedades cambian, también cambia el entorno, ¿no? Las necesidades, la tecnología que avanza bastante rápido, hace que tengamos que adaptarnos a las nuevas tendencias, ¿no? Que se tiene en el diario vivir, ¿no? Y para ello, cada uno de los profesionales, todos los seres humanos tenemos que adaptarnos y adoptar ciertas maneras de vivencias, ¿no? Entonces, ahí es donde se tiene que contemplar cuál es la importancia que se tiene en poder rescatar lo que es la educación tradicional y convertir la educación por competencia, ¿no? Los movimientos educativos tempranos nos dicen, ¿no? Ahí nos indica ahí el año, ¿no? Donde se han comenzado a cuestionar los métodos tradicionalistas y demás, ¿no? ¿A partir de qué se ha ido analizando estas preguntas, ¿no? Donde para muchos no era conveniente o no es conveniente, no les parece mucho la educación tradicionalista, porque para ello ya todo está en el internet, ¿no? Es el comentario que la mayoría de los
que han sido encuestados, porque se ha hecho una investigación para poder realizar esta actualización en todas las universidades dentro de nuestro país. No ha habido una encuesta donde muchos de los profesionales inclusive han entrado en contradicción, ¿no? Entonces, es importante, nos dice, ¿no? Que se pueda considerar las habilidades que se hayan contemplado, ¿no? Sin embargo, existe un gran porcentaje de profesionales que defienden la educación tradicionalista, que indican que es la base, que indican que solo de esa manera se puede aprender, y hasta ahora se ha visto que ha sido una manera de comprender y aprender, y hay profesionales bastante buenos, tanto teóricos como prácticos, ¿no? En las diferentes áreas de las universidades también, ¿no? Como sabemos, existen, ¿no? Carreras que son teóricas, profesiones que son teóricas, ¿no? Oficinistas, ¿no? Con trabajos de oficina, y otras que son prácticas, ¿no? Con trabajos letales, ¿no? Como medicina, que una falla puede hacer que se pueda perder la vida de alguien, ¿no? Entonces, para adquirir estos conocimientos de cualquiera de las áreas, ¿no? Hay un porcentaje de colegas que indican que la educación tradicionalista es la base que no debería cambiar, ¿no? Pero existe también, ¿no? La otra parte, ¿no? Donde menciona que la educación ya con las herramientas que se tiene, sobre todo la información que se tiene en la nube, ¿no? Porque todos sabemos también que no todo lo que dice la Internet es real, ¿no? Y más ahora, ¿no? Con la IA, la famosa IA, ¿no? La inteligencia artificial, donde muchos profesionistas incluso pueden tergiversar, ¿no? Y se decía también, ¿no? Si ustedes tal vez tienen algún conocimiento más extenso sobre este aspecto, ¿no? Últimamente se ha mencionado en las redes sociales, sobre todo en TikTok, ¿no? Se habla de todo. Si ustedes ponen en TikTok educación por competencia, van a encontrar muchos conceptos, van a encontrar muchas teorías, ¿no? Pero nadie sabe basado en qué están conceptualizando, basado en qué se están ateniendo para poder hacer o vertir estos conocimientos, ¿no? Incluso en la medicina, ¿no? Les recomiendan, hacen recetas y demás, pero ¿en qué se basan? ¿No? Y en la población y en las mismas redes sociales indican, ¿no? Las mismas personas, la misma población, ¿no? Para poder sacar un TikTok de un área específica que sea académico, por ejemplo, de enseñar algo, el que hace el TikTok debería tener conocimientos básicos, ¿no? Conocimiento, por lo menos una profesión mínima, tal vez de técnico, para poder sacar alguna recomendación, alguna receta, tal vez algo, ¿no? Que se refiera a salud, por ejemplo, que es bastante vulnerable, por ejemplo, ¿no? Entonces, son argumentos que aunque no crean, ¿no? Tal vez alguien dirá, ¿no? Lo que se dice en las redes sociales no debería impactar en este tema. Quiera sí o no, colegas, impacta, ¿no? Y es bastante relevante, sobre todo en los jóvenes. Hoy en día nuestros jóvenes, nuestros estudiantes, nuestros hijos están mirando el celular, están todo el tiempo viendo las redes sociales, están prácticamente de la mano con eso, ¿no? Entonces, lo importante en esto es aprovechar, ¿no? Pero siempre y cuando considerando que la educación tradicionalista, los orígenes que se tiene de los conocimientos que se han adquirido son importantes, ¿no? Entonces, en este tema de lo que se menciona, ¿no? En esta diapositiva, esos son los orígenes y cómo se está visualizando actualmente, cómo los profesionales están adoptando, ¿no? Y cuáles serían también, porque puede ser que esto de la educación basada en competencias, perdón, basada en competencias tenga algo también que no sea bueno, ¿no? Que pueda tal vez no complementar muy bien, ¿no? Sin embargo, muchas de las universidades, muchos estudios, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, han considerado este aspecto justamente para que todos podamos globalizar, podamos diversificar los conocimientos, sacar habilidades de los estudiantes que puedan tener un mejor conocimiento, adquirir conocimientos en conjunto, también individuales, y que no sean tanto estudiantes robots,
¿no? Sino que puedan tener emociones, ¿no? Que puedan compartir, que puedan ser líderes, ¿no? Y eso se ve bastante también, ¿no? Ha habido algún comentario en un estudio, en una reunión que hubo, ¿no? Sobre este aspecto de que los estudiantes están siendo muy robotizados actualmente, ¿no? Muchos colegas mencionaban que algunos estudiantes entran, sacan la foto de toda la clase y se van, ¿no? Y vienen quizás con más conocimiento que el docente a un examen, ¿no? Y responde, ¿no? Y buscan sus estrategias, sus maneras de poder resolver, ¿no? Y esto ha ocurrido bastante en la pandemia con las clases virtuales, ¿no? Están con el examen en una pantalla y con la solución del internet en la otra pantalla, ¿no? Entonces, ha habido también bastantes represalias en este aspecto, ¿no? Muchos de los jóvenes en esos años, ¿no? De los colegios se ha visto, ¿no? Que no han podido ingresar a las universidades, ¿no? ¿Por qué? Porque no se le ha tomado la importancia que se merecía, ¿no? Pero también hay que considerar que más allá de tal vez tener un resultado pésimo en esos años, eh, hacia los ingresos a las universidades, empíricamente se ha hecho un aprendizaje de la tecnología y eso ha involucrado a todos, ¿no? Entonces, al involucrar a todos, este aprendizaje empírico de las plataformas, de poder hacer reuniones virtuales, tener las estrategias de poder llamar la atención, porque es un reto también para el docente hacer que todos asistan a la plataforma, ¿no? No se le puede obligar, ¿no? A un estudiante, y peor si tiene alguna otra actividad, ¿no? Que tal vez sea más importante para esta persona y no las clases, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay ciertos aspectos que cada docente va a ir analizando, ¿no? Cada persona va a ir analizando y va a ir viendo, ¿no? Cuáles son los pros y las contras que podemos tener, ¿no? Y cuáles son también las mayores ventajas que le podemos sacar a estas herramientas, ¿no? Bien, en el punto 2 nos decía, ¿no? Desarrollo de la educación por competencias en bueno, nos habla de las décadas 1960 a 1980, ¿no? Nos indica, ¿no? El enfoque en competencias, cómo va avanzando, ¿no? Los modelos de competencia que se han ido desarrollando, ¿no? Las combinaciones de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias en desempeñarse, ¿no? Y bien, con la vida cotidiana de los estudiantes, poco a poco se va a ir viendo, ¿no? Y si ya se ha ido viendo, tal vez en algunas materias ustedes ya han visto, ¿no? Cómo es que se puede interactuar con los estudiantes que tal vez ya vienen con algo de conocimiento al aula, ¿no? Y obviamente este conocimiento no, tal vez no lo han adquirido leyendo libros, ¿no? Sino simplemente han visto tal vez información en las redes sociales, han investigado tal vez en la internet, ¿no? Y ya este estudiante viene con algún conocimiento tal vez anticipado, ¿no? Entonces, ahí también es importante considerar el aspecto de que siempre recordar a los estudiantes que la educación o el aprendizaje tradicionalista no queda de lado, ¿no? Entonces, y bueno, cuando hablamos de combinación de conocimientos y habilidades, es justamente ese tema, ¿no? De poder combinar lo tradicional con lo actual, ¿no? Y eso se ha ido viendo ya en estas épocas donde menciona la diapositiva. Bueno, nos indica, ¿no? Que la consolidación ha sido en la década de 1990 en adelante, ¿no? Las reformas educativas globales a nivel mundial, ¿no? Em, Se ha consolidado en el enfoque global, ¿no? Este tema de la educación por competencias. Según investigaciones, primero se ha realizado en la formación posgradual, ¿ya? Y en muchas universidades y escuelas, colegios, en nivel secundario, primario, han ido incursionando en esto de la educación por competencias relativamente, ¿no? Han utilizado métodos ya de evaluación. Si ustedes, pues les voy a subir ahora los textos que puedan leer ustedes para que vean un poco de historia y vean, ¿no? Cómo en universidades del exterior, ¿no? Han ido implementando esto de educación por competencias, ¿no? Los estándares y resultados que han buscado, ¿no? Dentro de lo que es la educación por competencias han hecho así como un ranking, ¿no? Eso también está escrito, lo podemos averiguar también,
¿no? Entonces, cómo se miden las universidades actualmente con un ranking, de la misma manera se ha visto, ¿no? Cuáles han sido los resultados al implementar este tipo de educación, ¿no? Y bueno, el objetivo ha sido y va a ser, ¿no? Y es, ¿no? Garantizar que los estudiantes desarrollen habilidades transferibles, ¿no? Que sean relevantes. Bien, Bien, se se dice dice también, también, ¿no? Que en la educación por competencias en el siglo XXI, ¿no? La integración de currículas, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Trabajo colaborativo, ¿no? Entonces, la educación por competencias está integrada por muchos currículos, dice, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Entonces, eh, ahora, por ejemplo, cuando nosotros entramos a la internet, podemos saber cómo está un país, cómo está una ciudad, ¿no? Entonces, a través de estos medios se ha ido viendo, ¿no? Cuáles han sido los principales puntos que se pueda desarrollar, ¿no? Entonces, ahí como punto principal se ha visto, ¿no? El pensamiento crítico, la resolución de problemas y las habilidades interpersonales. Atacan bastante esto de las habilidades interpersonales, justamente porque a nivel mundial las actitudes de los estudiantes tienen relevancia, ¿no? Cuando hace un momento comentaba, ¿no? Que los estudiantes están muy estáticos, muy solitarios, no solo ocurre en nuestra universidad, colegas, ocurre a nivel mundial, ¿no? Entonces, por eso que atacan este punto de las habilidades interpersonales, ¿no? La evaluación y retroalimentación, ¿no? Que se ha puesto en énfasis creciente en la evaluación basada en competencia, ¿no? Creciente en el sentido de que se está viendo de mejor manera, ¿no? Cómo se va a medir a los estudiantes, cómo aplican sus habilidades a nivel personal y en situaciones prácticas, ¿no? La retroalimentación nos indica que debe ser continua y es fundamental, ¿no? Para que los estudiantes mejoren y adapten sus competencias. Desafíos y oportunidades, ¿no? Este término de desafíos, ¿no? Nos indica que implementar un enfoque por competencias puede ser complejo, ¿no? Y requiere una capacitación adecuada para los docentes. Como habíamos visto, desde poder volver a analizar los términos ya iniciales y también es necesario ajustar el sistema de evaluación, ¿no? Y asegurar todas las áreas del currículo que estén bien integradas, ¿no? Ahora, dentro de las mallas curriculares que se tiene en la universidad, uno no puede ir alegremente y cambiar, ¿no? A libre albedrío, ¿no? Sin embargo, se puede adecuar, ¿no? Se puede adecuar. Al cumplir la malla curricular, podemos implementar en cada tema que se vaya llevando, se puede integrar una evaluación sistemática, tal vez alguna actividad dentro de las mismas, de los mismos temas que estén realizando, ¿no? Entonces, ahí es donde poco a poco vamos a obtener em, ya una malla que esté apta para que esté enfocada a lo que es educación por competencias, ¿no? Y para ello es necesario, como dicen, ¿no? En el término, ¿no? Que los docentes tengan una capacitación adecuada, ¿no? Y bueno, las oportunidades, ¿no? Este enfoque nos va a ofrecer la oportunidad de preparar a los estudiantes para un entorno laboral dinámico, ¿no? En constante cambio, ¿no? Y eso hay que considerar, ¿no? No solamente en nuestro país, a nivel mundial hemos sufrido cambios muy drásticos, ¿no? Entonces, el estudiante tiene que estar preparado para cualquier tipo de cambio y bueno, obviamente desde las casas de estudio es donde se van a ir formando para que ellos puedan ser esa persona que una empresa, una institución, una urbanización, ¿no? Necesite, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser nuestra labor fundamental? Va a ser darles habilidades prácticas y transferibles, ¿no? Entonces es importante también analizar esa situación. Estos desafíos y oportunidades son los que tenemos que plasmar, ¿no? Tenemos que encontrar el camino para poder realizar todo lo que se ha indicado. Bien, esa era la primera presentación. ¿Algún comentario, alguna reflexión? Tal vez hay alguna opinión que tal vez no se ha considerado en estas diapositivas. Tienen la palabra, colegas.
Bien, ¿todo está bien entonces, colegas? Muy bien, ya en llenar ya tenemos 16 colegas. Bien. Si no hay preguntas y opiniones, entonces vamos a continuar, por favor. Bien, vamos a hablar de la segunda diapositiva, ¿ya? En esta diapositiva vamos a enfocarnos más a lo que es planificación y diseño curricular por competencias, ¿ya? En esto de la planificación vamos a seguir con los conceptos, ¿no? El diseño curricular por competencias, ¿no? Es fundamental establecer desde el principio que las competencias que deben adquirir los estudiantes tienen que ser óptimos, ¿no? Deben ser programadas, ¿no? Las clases de los laboratorios, ¿no? Las simulaciones de proyectos, sobre todo en el área de ingeniería, ¿no? Se tiene que considerar estos aspectos, ¿no? Una competencia clave podría ser la capacidad de diseñar, optimizar sistemas mecánicos, ¿no? Ya que estamos hablando del área de ingeniería, ¿no? Entonces, ya cada uno de ustedes va a ir viendo, ¿no? Cómo vamos a ir planificando, ¿no? La planificación del diseño curricular por competencias, cómo se va a ir planificando este diseño de mi materia, este diseño de mi área, cómo es que voy a optimizar lo que hago ahora, ¿no? Para que esto pueda enfocarse a lo que es educación por competencias, ¿no? Entonces, aquí se tiene que incorporar lo que es las habilidades, las diferentes estrategias que se van a utilizar, ¿no? Es referente a cualquier materia o área que se esté llevando, ¿no? Entonces, es importante contemplar ese aspecto. Bueno, hablamos de lo que es la cognición, ¿no? Que nos dice que permite desarrollar conocimientos, ¿ya? Bueno, como introducción, ¿no? Nos dice en la cognición la facultad de las personas de procesar información a partir de la percepción, el conocimiento adquirido teórico y práctico, ¿no? Que permite valorar la información. ¿No? Entonces, en planificación y diseño curricular, esto de la cognición va a permitir que hagamos este desarrollo de conocimiento. Pero un segundito, mi batería voy a conectar, por favor. Ahora sí. Bien, continuando, ¿no? También se va a considerar en la planificación curricular lo que es las estrategias didácticas, ¿no? Y en el concepto de lo que es estrategia didáctica, vamos a ver lo que es estrategia, ¿no? Es un conjunto de actividades técnicas que se planifican de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, ¿no? Con la finalidad de hacer efectivo el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Hay un paradigma constructivista, ¿no? Que nos dice, ¿no? Delimita al proceso de enseñanza-aprendizaje como la construcción de conocimientos, ¿no? Entonces, también se va a aplicar lo que es en el diseño curricular la estrategia de didácticas, ¿no? Con la finalidad de hacer efectivo un proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Vamos a llegar a las áreas de ingeniería, en este caso a las carreras de ingeniería, ¿no? Incorporando un paradigma, ¿no? Que es constructivista, ¿no? Como ya lo hemos leído, ¿no? Entonces, este paradigma constructivista nos dice, ¿no? No existe docente-alumno, sino facilitador y estudiante,
Ahora el docente ya no es renombrado como docente, sino facilitador, ¿no? En educación basada en competencias, el docente es facilitador, ¿no? Entonces, es importante considerar este término. El constructivismo nos va a decir, ¿no?, que el docente, o en este caso facilitador, no solo enseña, también aprende del estudiante, ¿no? No solo también aprende del estudiante, sino de este mismo aprendizaje enseña, ¿no? Entonces, el estudiante es el núcleo principal por el que se va a construir, ¿no? Em, ¿Cómo se va a construir? ¿Qué se va a construir? El estudiante llega a ser el núcleo principal, ¿no? Y bueno, el diseño curricular de las materias que cada uno tiene va a ir enfocado a este aspecto, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros también en las aulas va aplicando las estrategias, ¿no? Diferentes estrategias que se van utilizando, ¿no? Así como en las preguntas han ido respondiendo, ¿no? Si les han dado buenos resultados o no, ¿no? Entonces, ahora la pregunta va a ser, ¿no? ¿Qué estrategias aplican en el proceso de enseñanza-aprendizaje y si les ha dado buenos resultados o no? ¿No? ¿Alguien quiere hacer algún comentario al respecto? A ver, vamos a nombrar Julio César. No está Julio César. Kevin. Tampoco está Kevin. Maricel. Tampoco está Maricel. A ver, Miguel. Aló, Miguel. sí, aquí estoy. Ya. Miguel, ¿me puedes responder qué estrategias aplicas en tu proceso de enseñanza y si te ha dado buenos resultados? Juegos participativos, Ya. como, como simulaciones de actividades que van a realizarlo en el ejercicio profesional. Ya. Mm, Sí, me parece que así los resultados son más prácticos y los, los alumnos entienden de mejor manera algo que, simulando algo que lo van a realizar en el ejercicio profesional. Ya. Y bueno, te ha dado buenos resultados entonces. Sí, Ya. Muy bien. A ver, uno más, por favor. Karen. Sí, Lick, buenas noches. Buenas noches. La misma pregunta. Bueno, más que todo, ¿no? Que realizar una participación de los estudiantes, a hacer debates, discusiones, o sea, ese tipo de cosas y un poco también meter lo que es la tecnología, ¿no? Para que ellos también, la clase sea más interactiva y que no se aburran, digamos. Ya. ¿Qué resultados has tenido? Muy buenos porque ahora más que todo los estudiantes están más con la tecnología. Entonces, para ellos es más fácil incluso manejar el celular que estar escribiendo o algo así. Ya, muy bien. ¿Nadie más? Ya. Bien, vamos a continuar. Más adelante hay más actividades más dinámicas, no se preocupen. Bien, estábamos hablando de lo que es la cognición, ¿no?
Ahora vamos a desglosar lo que es la cognición, ¿ya? Referente a los comentarios que han hecho los colegas, es importante, ¿no? Analizar, ver las estrategias que se han utilizado, ¿no? Cada uno vaya analizando, por favor, la estrategia y cuáles son los resultados que han obtenido, si son buenos o malos. Si se han tenido malos, es bueno que lo comenten también para que podamos analizar ese tema y ver si se puede proseguir o ver otra forma, ¿no? De poder cambiar, ¿no? Entonces, eh, sobre lo que estamos respondiendo, sobre lo que los colegas han ido respondiendo, se va a seguir analizando las siguientes clases. Hay más actividades dinámicas que vamos a ver para que puedan participar todos, ¿ya? Bien, entonces vamos ahora a desglosar lo que es la cognición, ¿no? Se considera, bueno, ya habíamos mencionado, ¿no? Es la habilidad para asimilar y procesar la información de los estudiantes, ¿no? Vamos a ver procesos cognitivos, ¿ya? ¿Cuáles son los procesos cognitivos, no? Nos dicen que son procedimientos que llevan a cabo el ser humano para incorporar conocimiento, ¿no? Y para ello vamos a ver estos procesos, ¿no? ¿Cuáles son? La atención, sensación, percepción, memoria, lenguaje, pensamiento e inteligencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la atención, ¿no? La atención, ¿qué nos indica? Lo que mencionaba hace un momento un colega, ¿no? ¿Qué hacemos para que los estudiantes estén atentos, ¿no? La atención que es la capacidad de concentrarse, ¿no? En estímulos específicos, ¿no? Ignorando a otros, ¿no? Entonces, en el área de ingeniería, por ejemplo, un estudiante se puede concentrar, ¿no? En los pasos para programar, por ejemplo, en el área de sistemas, ¿no? O en el área por ejemplo, de ingeniería civil, por ejemplo, ¿no? Se tiene que concentrar para poder desarrollar un buen, una buena elaboración, por ejemplo, de lo que está realizando, ¿no? En educación, por ejemplo, ¿no? La atención, ¿no? De las reacciones que tienen los estudiantes, por ejemplo, ¿no? En contabilidad, ¿no? Tal vez poder tener la atención en cómo manejar una hoja de cálculo, por ejemplo, ¿no? Entonces son diferentes aspectos que cada rama va a ir tomando, ¿no? Sin embargo, se centra en concentración, ¿no? En concentración de estímulos específicos, ignorando otros. ¿Para qué? Para que se tenga una percepción, una reciprocidad de conocimiento específico y que sea importante, ¿no? Sensación, ¿no? La sensación es la forma espontánea, ¿no? La forma en la que se va a adquirir el conocimiento. ¿Cuál habrá sido la relevancia de la percepción del conocimiento, ¿no? Entonces, un estudiante, un docente, cualquier persona va a tener esa sensación, ¿no? De poder tener el conocimiento, ya sea como lo ve, si es importante, no es importante, cuál habrá sido el estímulo que ha recibido, ¿no? A través de los sentidos, ¿no? La sensación se considera, ¿no? Al considerar la cognición como punto relevante, la sensación, el estímulo de los sentidos también, ¿no? La vista, el oído, el olfato, el tacto, el gusto, ¿no? Entonces se aprende también mediante la sensación, ¿no? Este punto sobre todo se considera en el tema salud, ¿no? Puede detectar un olor, se puede detectar un medicamento, ¿no? Con la sensación se puede saber si este alimento está en mal estado, ¿no? Con la sensación se puede realizar, sabe, con uno de los sentidos se puede saber cuál es el resultado, ¿no? De la del objeto, del procedimiento o de la actividad que se esté realizando en ese momento, ¿no? La percepción, ¿no? Es la información sensorial, ¿no? Que le da sentido a lo que sentimos, ¿no? Entonces, la percepción es el proceso cognitivo mediante el cual el cerebro se organiza, interpreta la información sensorial, ¿no? Entonces, a diferencia de la sensación, ya la percepción tiene la detección de estímulos, ¿no? Entonces, le da significado a los estímulos la percepción, ¿no? Entonces, y con la percepción se puede llegar
ver y entender el entorno, ¿no? Y al mismo tiempo tomar decisiones, ¿no? De lo que se está recibiendo, ¿no? Si es malo, si es bueno, ¿no? La memoria, ¿no? La memoria es bastante importante y esto se va a analizar inclusive por tipos de memoria, ¿no? Entonces, la memoria es un proceso cognitivo que nos permite codificar, así como en la computadora, ¿no? Nos permite consolidar información, almacenar, recuperar y es esencial, ¿no? Para el aprendizaje en el tema de las personas, ¿no? Porque funciona como una memoria donde nosotros podamos tener la importancia, le podamos dar la importancia que se merece, ¿no? Con la memoria se puede retener tiempos, imágenes, objetos a largo, mediano, corto plazo, ¿no? Retención de la memoria temporal. Vamos a analizar también este aspecto. ¿Qué funcionalidades cumple este proceso cognitivo, ¿no? Sin embargo, la función principal es el almacenamiento de la información durante periodos, ¿no? Puede ser largo, corto, ¿no? Mediano plazo, ¿no? Y también en memoria se puede hablar de información de plazos prolongados, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí vamos a ver, por ejemplo, con ejemplos bastantes específicos, cómo es que también funciona lo que es la memoria, ¿no? Luego estamos hablando también de lo que es el lenguaje, ¿no? El lenguaje con el cual se comunica una persona, ¿no? Con el cual también se puede llegar a definir, ¿no? Una persona, ¿no? A través del lenguaje corporal, visual, a través del lenguaje hablado, es que una persona puede tener contacto con otra, ¿no? Entonces, es importante considerar estos aspectos para que se pueda ver, ¿no? El comportamiento básico de una persona, ¿no? El pensamiento, ¿no? Es un proceso cognitivo que nos puede hacer tomar decisiones, ¿no? Inclusive el pensamiento puede llegar a tener resultados positivos o negativos en el actuar de las personas, ¿no? Del estudiante, del docente, del facilitador, perdón, ¿no? Y poder tener resultados o resoluciones si fuera algún problema, si fuera alguna práctica, si fuera algún pensamiento que tal vez necesite ser respondido, puede tener una respuesta positiva o negativa, ¿no? Y bueno, la inteligencia, el último, ¿no? Que es la capacidad de aprender, razonar, resolver problemas, ¿no? Adaptarse a nuevas situaciones, ¿no? Y bueno, esto se puede manifestar de diferentes maneras, ¿no? Se puede aplicar en diferentes contextos también, ¿no? Depende el conocimiento, la habilidad que el estudiante tenga, ¿no? Entonces, para ello ya el estudiante tiene que estar con altos conocimientos de lo que es estos procedimientos cognitivos, ¿no? Bien, aquí vamos a ver lo que son los procesos cognitivos, ¿no? Se clasifican en dos, ¿no? El proceso, perdón, se clasifica en dos, ¿no? El proceso cognitivo básico, el proceso cognitivo superior, ¿no? Como ya habíamos indicado, lo que es la atención, sensación, percepción, memoria, ¿no? Y los procesos cognitivos superiores, inteligencia, pensamiento, lenguaje, ¿no? En esas dos se clasifican los procesos cognitivos. Bien, aquí vamos a hacer un enfoque ya más específico de lo que es la atención, ¿no? Nos dice que es la capacidad que tiene una persona para ser consciente de los sucesos que ocurren tanto fuera como dentro de sí mismo, ¿no? Entonces aquí la persona tiene esa responsabilidad, ¿no? Si pretende poner atención, pues esta persona va a hacer que sea importante y va a centrar toda su atención en el punto donde se está enfocando,
¿no? Y bueno, aquí vamos a ver ya el desglose de lo que es la atención, como les mencionaba, ¿no? Se tiene los siguientes, ¿no? En tipos de atención. Atención espontánea, ¿no? Se genera sin la participación directa de la voluntad del individuo, ¿no? Entonces, la atención espontánea es algo que no necesita, ¿no? La obligación del individuo para que sea participativo. Este va siendo llamado directo, ¿no? La atención voluntaria, ¿no? Está dirigida por las propias decisiones conscientes de la persona, ¿no? Ejemplo, se mira para aprender, ¿no? Entonces, esta atención voluntaria es dirigida, ¿no? Si nosotros queremos poner atención a algo, entonces ponemos y obviamente vamos a ver los resultados del aprendizaje, enfocándonos en lo que es educación, del aprendizaje que se requiere. Entender, sobre todo, ¿no? La atención involuntaria se produce sin la participación de la conciencia reflexiva, ¿no? Se presta la atención sin quererlo, ¿no? Puede ser alguna actividad involuntaria, ¿no? Por ejemplo, tal vez algún problema, tal vez puede ser alguna, ¿cómo se llama? Cuando las ambulancias hacen un sonido. Entonces ahí prestamos una atención involuntaria, ¿no? Mirando qué es lo que se está sucediendo en ese momento, por ejemplo, ¿no? Y la atención selectiva, ¿no? Actúa desde el momento de nuestras expectativas, ¿no? En una circunstancia determinada, ¿no? Nosotros hacemos la selección de la atención, ¿no? En el momento que deseamos, ¿no? En el momento que elegimos, ¿no? Entonces, los tipos de atención se desglosan de esta manera. Bueno, aquí les he puesto un resumen, ¿no? Para que ustedes lo tengan también en diapositiva y lo puedan leer y analizar, ¿no? La sensación, ¿no? Veíamos, ¿no? La sensación, bueno, aquí les he puesto una imagen, ¿no? Donde vemos, ¿no? Con la sensación, dice, ¿no? Síntesis de las diferentes sensaciones. Colores, formas, textura, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Es el procesamiento cerebral primario procedente de nuestros sentidos principales, es decir, vista, tacto, olfato, gusto y oído, ¿no? Entonces, como se mencionaba, ¿no? Tenemos lo que es el resultado de nuestros sentidos, ¿no? En lo que es el proceso cognitivo de la sensación. El proceso cognitivo de la percepción, ¿no? Nos dice que es un proceso de recogida y tratamiento de información almacenada por los sentidos, ¿no? Mediante el cual el organismo adquiere conocimiento del mundo, ¿no? Mediante la percepción, la información recopilada por todos los sentidos se procesa y se forma la idea de un solo objeto, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver lo que es el proceso cognitivo de la sensación con la percepción, ¿no? Y ahí participa todos nuestros sentidos, ¿no? Como está en la imagen, el tacto, la vista, el oído, el olfato, ¿no? Y el gusto, ¿no? Y bueno, el siguiente proceso cognitivo es la memoria, ¿no? Donde nos indica que es la capacidad de adquirir, almacenar y recuperar información. Es como un disco duro, ¿no? La memoria, ¿no? Tiene la facultad de retener, de recordar información de hechos pasados, ¿no? Alguien, por ejemplo, nunca va a olvidar el día que ha nacido su hijo, por ejemplo, ¿no? Tal vez el problema que ha habido en alguna situación en la guerra del gas, por ejemplo, ¿no? Y así, ¿no? Cada persona tiene una memoria ya plasmada, ¿no? Como se decía hace un momento, ¿no? De largo plazo, de corto plazo, de mediano plazo, ¿no? O de memoria muy prolongada. Por ejemplo, nadie olvida el cumpleaños de su papá, por ejemplo, ¿no? Y todos los años van recordando y eso está plasmado en la memoria, ¿no? Entonces, la función principal de la memoria es brindar a las personas los conocimientos necesarios para comprender el mundo en que viven, ¿no?
Ahora vamos a ver lo que es la clasificación de la memoria, ¿no? Les decía hace un momento, la memoria sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo, ¿no? ¿Qué hace la memoria sensorial? Registra las sensaciones, ¿no? Permite reconocer las características físicas. Es ahí donde participa todos nuestros sentidos, ¿no? La memoria a corto plazo guarda la información que necesitamos en el momento presente, ¿no? Alguien tal vez dirá, no, no me acuerdo ni siquiera lo que he hecho ayer, ¿no? Entonces, ahí es donde ha utilizado la memoria a corto plazo, ¿no? La memoria a largo plazo, ¿no? Conserva nuestros conocimientos, ¿no? Es nuestra base de datos permanente, ¿no? En base a estos conocimientos es que uno también puede planificar su diario vivir, ¿no? El entorno en el cual va a responder también, ¿no? Entonces, bastante importante esta clasificación de la memoria. El otro El proceso otro proceso cognitivo. cognitivo que se ha mencionado también es la inteligencia, ¿no? Que nos decía que es un conjunto de capacidades, destrezas y habilidades para resolver situaciones, ¿no? Antiguas, nuevas o problemas también, ¿no? Un autor que nos dice, ¿no? Piaget, ¿no? Nos indica que es la capacidad de adaptación a nuevas situaciones como resultado de los procesos de asimilación y acomodación, ¿no? Entonces, la inteligencia siempre va a actuar de acuerdo a lo que se quiere obtener, ¿no? Entonces, uno se puede adecuar de acuerdo a sus conocimientos, ¿no? No solamente en el ámbito profesional, ¿no? También en el ámbito personal y hablando de todos los seres humanos, ¿no? Entonces, la inteligencia de cada uno va a hacer que podamos responder con lo que se debe responder, ¿no? Adquirir las habilidades que se tengan que adquirir para ese momento, ¿no? Entonces, bastantes personas han utilizado su inteligencia para poder responder de la mejor manera cuando, por ejemplo, las clases eran virtuales para todos, ¿no? Se decía, ¿no? En palabras tal vez que tal vez no están muy bien definidas, ¿no? Decía, ¿no? Los inteligentes han aprovechado económicamente, académicamente, ¿no? Ha sido inteligente, ¿no? Entonces, es ahí donde se ve el conjunto, ¿no? De capacidades que se ha utilizado, ¿no? Con la inteligencia. Aquí vamos a ver tipos de inteligencia, ¿no? Aquí he puesto 8 inteligencias múltiples, ¿ya? Y bueno, ahora sí cada uno va a ir analizando también con cuál de estas inteligencias se identifican más, ¿ya? Estos tipos de inteligencia se ha desglosado para que nos podamos identificar según la rama que se tiene como profesión, ¿no? Por ejemplo, la inteligencia espacial, ¿ya? Vamos a mencionar primero los nombres de las inteligencias para que cada uno vaya leyendo a cuál o con cuál se identifica, ¿ya? Tenemos la espacial, corporal, naturalista, musical, lingüística, intrapersonal, matemática, interpersonal, ¿no? ¿Qué nos dice la inteligencia espacial? Nos dice que permite observar el entorno e interpretarlo así como generar imágenes que no existen, ¿no? Esta inteligencia capacita a elaborar un criterio sobre el correcto sobre lo correcto, ¿no? Visualmente y detectar detalles que suelen pasar desapercibidos. Está presente en arquitectos, ajedrecistas y pintores. ¿Se ha entendido? ¿Se ha entendido? Vamos a hacer una participación. ¿Alguien puede leer la inteligencia corporal? Colegas, si no levantan la mano, voy a llamar por nombres. Buenas noches, Licen. Buenas noches. Adelante. Inteligencia corporal, ¿no? Sí. Ya. Sí. Un ratito, mi volumen me está saboteando. Ya. Inteligencia corporal es aquella que utiliza las habilidades motrices para expresarse y ejecuta movimientos y ejecutar movimientos complejos.
está presente en deportistas, actores o artesanos. Muy bien. Otro, sea naturalista. Todos vamos a responder qué tipo de inteligencia tenemos o con cuál nos identificamos o con cuáles. No solamente podemos tener una inteligencia, ¿ya? A ver, ¿alguien puede leer naturalista? Gonzalo está. Ezequiel. Johnny. Marisela, adelante. Naturalista, la capacidad de relacionarse con el entorno natural se encuentra más desarrollado en las personas que relacionan con las especies animales, vegetales y la geografía con soltura. Ya, muy bien. Musical. ¿Alguien puede leer musical? Adelante, Cristian. Musical. Las funciones vinculadas con el ritmo y la interpretación o ejecución de la música están más desarrolladas. Es propia de aquellos relacionados con el mundo de la música. Muy bien. ¿Quién más levantó la mano? Lingüística. Está José, Johnny, Juan Mario, Julio, Karen, Kevin. Capacidad de dominar el lenguaje tanto verbal como escrito y la comunicación oral y gestual. Ya, suele darse en escritores, periodistas y políticos, ¿no? Intrapersonal, Julio, levantó la mano. Sí, Lice, buenas noches. Adelante, Julio, intrapersonal. Bien, facilidad para la comprensión de los sentimientos y las emociones, así como la forma, así como la toma de decisiones. Se presenta en general en profesores, psicólogos y pedagogos. Muy bien. ¿Alguien más levantó la mano? Matemática. Néstor. Alexi, por favor. Alexi, sí, interpersonal. Matemática. Matemática, perdón. Antiguamente se creía que era la única inteligencia, es la capacidad de resolver problemas lógicos y razonar ante ellos. Científicos, informáticos o ingenieros tienen este tipo de inteligencia más desarrollada. Muy bien. Y por último, interpersonal. Nancy. Néstor. Karen. Colegas, se han dormido. Darío. ¿Algún voluntario? Hola, buenas noches, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Adelante, por favor, interpersonal. Ya, a ver, dale. Facilito poder captar e interpretar el lenguaje no verbal. Capacidad de empatizar con los demás. Es común entre gente que trabaja con grupos numerosos. Muy bien. Bien. Estas, estas 8 inteligencias múltiples no nos indican, ¿no?, cuáles son las habilidades que puedan tener, ¿no?, dentro de cada inteligencia. Ahora, la actividad que vamos a desarrollar va a ser limitado a esta diapositiva, ¿ya? Cada uno va a analizar
¿Con qué inteligencia se identifica más? Puede tener una o más inteligencias, pero ¿cuál es la principal con la que se encuentran más identificados o la tienen más desarrollados, ¿no? Alguien me decía, por ejemplo, en alguna otra experiencia, pero nosotros los ingenieros estamos identificados o más desarrollados tenemos la inteligencia matemática, ¿no? Pero si no damos la oportunidad de que todos participen, ¿no? Entonces vamos a descubrir que no solamente bien sido matemáticos, ¿no? Sino que otros tienen otros tipos de inteligencia, ¿no? ¿Para qué es esta actividad? ¿Para qué se ha puesto esta diapositiva? Para que cada uno vaya identificando, además de la más principal, de la inteligencia más principal que tengan, con cuál podrían ustedes transversalizar, con cuál podrían unir su otra aptitud que tienen para poder desarrollar alguna actividad. ¿No? Puede ser dinámica, teórica, puede ser de la manera que ustedes quieran, ¿no? En esta ocasión solo vamos a participar comentando, no vamos a hacer escrito nada, pero sí vamos a comentar cada uno y esta actividad la vamos a dejar para la siguiente clase. Todos, prácticamente todos van a mencionar su inteligencia más desarrollada y una segunda, ¿no? No creo que haya un colega que solo tenga una sola inteligencia. Algo más debe saber hacer, algo más puede querer hacer, ¿no? Entonces, vamos a leer otra vez ustedes. Va a estar subido ya en la plataforma para que ustedes lo tengan. Y la siguiente clase vamos a responder uno por uno qué inteligencia es la más principal y con cuál más la puedo complementar. ¿Está bien, colegas? De acuerdo, licenciada. Ya, entonces se ha entendido. Bien, ahora voy a pasar a la siguiente diapositiva. Esta es una fotografía. Esta es una fotografía. Lo voy a reducir un poquito. Ya. Es una fotografía. Ya, ustedes lo van a tener en, si no se ve muy bien, lo van a tener en la diapositiva donde ustedes también lo pueden descargar, ¿no? La pregunta nos dice aquí, ¿no? ¿Cuántos lobos puede encontrar en el acantilado rocoso? Entiendan bien la pregunta. Entiendan bien la pregunta. Y si alguien ya Si alguien ya tiene la respuesta, me indica o puede tomar la palabra para mostrarnos, ¿no? ¿Cuántos lobos pueden encontrar en el acantilado rocoso? ¿Alguien quiere responder? ¿Alguien quiere responder? Lo amplío un poco más. Lo amplío un poco más. Ahí. A ver. A ver. ¿Alguien? ¿Hay un voluntario que pueda decirme? ¿O no ven ni un lobo? Miguel, adelante, por favor. 3 lobos. ¿Ya? ¿Dónde? En la montaña cada montaña forma uno. Ya, ¿no? Ese es uno, al lado hay otro, y debajo de ese, ese. Ya. Y debajo del primero hay otro. ¿No? Sí. ¿Y este? Ese no lo vi. Ya. A ver, ¿otra opinión? ¿La consideramos o no? No, no se considera, Luis. No, ¿verdad? No. ¿Por qué? No, Porque nos dice
en el acantilado rocoso, ¿no? Entonces, vamos a ir también un poco analizando, ¿no? Cómo es que responde nuestra inteligencia, ¿no? Cómo captamos las preguntas, ¿no? A veces, y los estudiantes, ¿no? Bastante se dejan llevar solamente por lo que ven rápido, ¿no? A la primera vista, ¿no? Y no entienden muy bien las preguntas. Y eso ocurre también en nuestras evaluaciones, ¿no? Cuando alguien mete alguna pregunta capciosa, por ejemplo, entonces al no entender, ellos optan por lo más fácil, ¿no? No responder y ya, ¿no? Entonces, tratar de hacer analizar a los estudiantes con actividades, tal vez con alguna estrategia que ustedes puedan tomar en cuenta, ¿no? Y estoy segura que muchos también de la clase seguramente han visto, ¿no? Ahí está uno y yo no veo nada, por ejemplo, ¿no? O tal vez muchos están analizando y están viendo hasta tal vez más de 4 lobos, ¿no? Que nos pueda indicar para que también todos podamos ver, ¿no? Y así trabajar también en equipo, ¿no? Entonces, es bastante importante, colegas, leer bien las preguntas, ¿no? No solo a los estudiantes, también nosotros debemos cumplir esa tarea. En actividades muy sencillas como esta, uno puede llegar a equivocarse también. Bien, vamos a continuar. Estábamos hablando de lo que, bueno, hemos hablado de la inteligencia, ahora vamos a hablar de lo que es el pensamiento, ¿no? El pensamiento nos indica que es la facultad que tienen las personas de formar ideas y representaciones de la realidad en su mente relacionado con otros, ¿no? Bueno, se había mencionado, ¿no? Que este pensamiento va a hacer que podamos tomar decisiones también, ¿no? El lenguaje, la capacidad del ser humano para expresar sus pensamientos, sentimientos por medio de la comunicación, ¿no? Y este lenguaje no solamente es el hablado, ¿no? También como colegas se tiene que tener la labor de poder comunicarnos con estudiantes que ya habíamos mencionado en la anterior clase, ¿no? Con capacidades diferentes, ¿no? Puede ser que tengamos en nuestras aulas estudiantes que tal vez no hablen, ¿no? Que nos podamos comunicar mediante señas, ¿no? O estudiantes que no escuchen, ¿no? Igual mediante señas, ¿no? Como podemos ver, y aquí, ¿no? Con esto quiero enfatizar bastante, ¿no? La labor del docente realmente es una labor muy noble, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente se dedica a enseñar lo que sabe, sino también a transmitir este conocimiento con los diferentes requerimientos que se tienen, ¿no? Entonces, se ha visto, ¿no? En varias carreras, en varias universidades también, ¿no? Que además con las nuevas reformas, con las nuevas reglamentos que existen también, y bueno, el mismo incursionar de las personas de poder incorporar al tema académico a las universidades en las situaciones laborales, ¿no? A personas con discapacidad, hace esto que todos tengamos que ser diversos, ¿no? Y es bueno, ¿no? Es un reto también para la mayoría de las personas profesionistas poder aplicar, ¿no? Estos conocimientos tal vez extra a su profesionalidad, ¿no? Para poder hacer y llevar una vida cotidiana, una vida tranquila en equipo, ¿no? Bien, entonces aquí también se los he puesto un resumen, ¿no? De lo que es el aprendizaje significativo, ¿no? El aprendizaje memorístico, ¿no? Se conoce como aprendizaje memorístico aquel que se efectúa sin comprender lo que se fijó en la memoria, el que se realiza sin haber efectuado un proceso de comprensión, ¿no? Muchos en la educación tradicionalista se ha implementado, muchos han implementado este tipo de aprendizaje, ya sea voluntariamente o impulsado, ¿no? Por los profesores, ¿no? Principalmente en la primaria, ¿no? Sin embargo, esto también ha llevado a una comprensión no muy buena, ¿no? El proceso de comprensión ha sido muy vaga y muchos no llegan a entender lo que han leído, ¿no? Entonces, este aprendizaje memorístico no está mal, ¿no? Es muy necesario para algunos casos, en el caso de temas, por ejemplo, matemáticas, por ejemplo, en el tema fórmulas, en el tema procedimientos, por ejemplo, es importante este aprendizaje memorístico, ¿no? Sin embargo, este también
puede ser no muy bien comprendido en otras áreas, ¿no? Entonces es importante también analizar el tipo de aprendizaje que que se va a promover, ¿no? En el aprendizaje memorístico, la incorporación de conocimientos es arbitraria y débil, dice, ¿no? Y por ello se pierden con facilidad, ¿no? Entonces se pueden llegar a olvidar en algún caso, ¿no? Aquí tengo una pregunta que les he puesto, ¿no? Que dice, ¿qué posturas tomas en caso de que un estudiante tiene problemas de aprendizaje? ¿No? Eso también nos vamos a responder todos la siguiente clase junto con con las inteligencias. ¿Ya? Bien, muchas gracias Bien, por su muchas gracias atención. por su Creo que hoy hemos atención. acabado Creo que hoy hemos puntual. acabado puntual. ¿Alguien tiene alguna ¿Alguien tiene consulta? alguna consulta? Licenciada, disculpe, quería saber el tema de los foros para el día domingo, además, si habría, porque estaba revisando el portal, pero no tenemos ninguna actividad por el momento, ya que hemos terminado la unidad 1. Sí, Sí, como les decía la anterior y al iniciar esta clase, ahora después de esta clase voy a subir la tarea, el foro y hasta mañana ya va a estar la evaluación. Muchas gracias. Listo. Listo. Muchas gracias. ¿Alguien más? Muchas Bueno, gracias, si no hay nadie licenciada. más, que tengan un buen descanso. Nos vemos el día martes. Muchas gracias. Hasta luego, licenciado. Hasta luego.